Bueno, vamos a resolver el problema 217 del libro de Singer, donde me piden en sí es determinar las deformaciones totales del punto B, ¿sí? Tenemos el ángulo alfa de 30 grados y el ángulo tita también de 30 grados. Me dicen que ambos materiales tienen una sección de 400 milímetros al cuadrado y un módulo de elasticidad de 70 por 10 a la 3. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es un corte para poder calcular en sí las tensiones en los cables. Entonces, voy a realizar un corte en esta posición, así, y voy a analizar esta parte del nodo. Voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Y acá tienen que se va a presentar una tensión en AB, una tensión en BC y los ángulos, tanto el ángulo alfa como el ángulo tita son 30 grados, de acuerdo al problema. Esta carga P es equivalente a 20 kilonewtons, está hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas horizontales iguales a cero y sumatorias de fuerzas verticales iguales a cero, ¿sí? Y vamos a tener las siguientes ecuaciones. Cuando hago sumatoria de fuerzas verticales igual a cero, acá voy a tener la tensión AB por el seno de 30, que está acá, menos la tensión de BC por el seno de 30, y esto va a ser igual, sería menos 20, pero directamente estamos colocando igual a 20 kilonewtons. De la misma manera voy a hacer sumatoria de fuerzas horizontales y digo tensión AB por el coseno de 30 más la tensión de BC por el coseno de 30 y esto va a ser igual a cero. Resolviendo este sistema de 2 por 2, vamos a tener en sí que la tensión AB es de 20 kilonewtons y la tensión BC va a ser de menos 20. La primera base, esta base, va a estar sometido a tracción y esta base BC está sometido a un estado de compresión. Una vez que tenemos ya las tensiones en los cables, el siguiente paso es determinar en sí las deformaciones en cada base. Entonces voy a realizar el cálculo de deformaciones. Entonces, cuando nosotros realizamos el cálculo de deformaciones, analizamos como el elemento estuviera trabajando por separado. O sea, ¿qué quiere decir? Que primeramente voy a analizar la base AB y posteriormente voy a analizar la base BC y voy a encontrar la deformación absoluta o el alargamiento absoluto que va a tener esa base. Entonces digo, la base AB va a ser equivalente a la normal AB, longitud AB, el área AB y el módulo de elasticidad de la sección AB. La normal, nosotros tenemos 20 kilonewtons en tracción. La longitud me dice 3 metros. El área de la sección transversal es 400 milímetros al cuadrado y el módulo de elasticidad, llevándolo en sí a unidades de kilonewton metro cuadrado, que sería en sí los giganewtons, 70 a kilonewtons milímetro al cuadrado, ¿sí? Entonces es equivalente a 70 por 10 a la 3 meganewton metro cuadrado. Entonces, evaluando, voy a tener que va a tener un alargamiento de 2,1429 milímetros, ¿sí? De la misma manera voy a analizar para la base BC. Entonces digo la normal, longitud, área, módulo de elasticidad. La normal en este caso es de menos 20, ¿no? Que está acá. La longitud, 2 metros. Módulo de elasticidad es de 70 y el área de la sección transversal es 400 milímetros al cuadrado. Evaluando voy a tener una distancia o un desplazamiento de menos 1,4286. Entonces, estos desplazamientos estaríamos analizando como las basas estarían trabajando de manera separada. Entonces, una vez que hemos determinado de esta manera, tenemos que realizar el análisis de compatibilidad de deformaciones. Entonces, el tercer paso es el análisis de compatibilidad, donde voy a analizar el nodo B
y sabemos que esta base es la base AB y esta base es la base BC. Acá podemos colocar que en compresión siempre voy a tener obviamente el acortamiento de la base, ¿no? Y en tracción voy a tener el alargamiento, o sea, va a ser la longitud mucho más, ¿no? O sea, voy a aumentar longitud. Entonces sería 3 metros más estos 2,1429 milímetros y obviamente en compresión va a reducir la longitud. Entonces, ¿qué es lo que hago? A partir del eje de la base AB, como sabemos que está trabajando en tracción, este el alargamiento absoluto va a ser positivo, o sea, va a aumentar longitud. Entonces voy a colocar de esta manera. ¿Sí? En el otro caso, la base ABC está en compresión, significa que va a reducirse longitud, ¿no? Entonces, si estuviera en tracción, tendría que colocar en este sentido, ¿no? En este sentido, algo así el alargamiento, pero como está en compresión, voy a tener que colocar en este otro sentido, ¿sí? Entonces voy a tener un delta L de BC. Acá, ya teniendo delta L de AB y delta L de BC, voy a trazar en sí perpendiculares y voy a extender el eje Y, ¿sí? El eje Y. Entonces acá está 90 grados, y voy a tener que encontrar esta distancia. Hasta el punto B antes de aplicado la carga va a estar en esta posición y después de aplicado la carga va a recorrer a esta posición, ¿sí? Acá, la intersección de las dos perpendiculares. Entonces el punto antes de aplicado está acá y después de aplicado va a recorrer a esa posición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que encontrar este desplazamiento vertical del punto B, delta de vertical de B, y acá vamos a tener un delta horizontal del punto B, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esto es 30 grados, acá también tengo 30. Entonces, voy a empezar a pasar estos ángulos, ¿no? Si yo tengo acá 30, por ejemplo, va a venir acá, en esta posición, y obviamente va a ser el complemento, este ángulo va a ser de 60, ¿no? Y sabemos que la sumatoria de los ángulos internos tiene que dar 180. Entonces, el ángulo alfa que está acá va a pasar acá, ¿sí? Ese sería el ángulo alfa. Y el ángulo tita que está acá va a pasar en esta posición. Voy a agrandar un poquito eso. Entonces, este es el ángulo tita y este es el ángulo alfa. Entonces, una vez que ya tenemos eh, realizado el análisis de compatibilidad de deformaciones, acá aplicamos en sí un análisis más de geométrico, ¿no? Lo que necesito calcular es esta distancia, que va a ser el desplazamiento vertical, y necesito calcular esta distancia, que va a ser el desplazamiento horizontal del punto B. Ahora, voy a trabajar primeramente en el triángulo rojo, ¿sí? En el triángulo rojo. Voy a decir el seno del ángulo de 30 va a ser igual a cateto opuesto, que va a ser delta L de AB, sobre hipotenusa, que va a ser la distancia BF, ¿no? Y de acá voy a sacar esa distancia BF. Lo mismo voy a trabajar con este triángulo azul, ¿no? Digo, el seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto, que es delta L de BC, y la hipotenusa, que va a ser la distancia BD. Y de acá calculo la distancia BD, que va a ser 2,8572. Una vez que ya tenemos esas dos distancias, lo que voy a encontrar es lo siguiente. Yo tengo en una primera instancia esta distancia que calculé, lo voy a colocar aunque de rojo, esta distancia del primer triángulo, y posteriormente hemos calculado esta otra distancia. La diferencia me va a dar en sí la distancia DF, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. Esta distancia DF va a ser igual a BF menos BD y voy a tener la distancia DF. ¿Para qué voy a calcular esta distancia DF? Para formarme acá un triángulo en DB'F. Voy a tener un triángulo oblicuo.
Entonces, vamos a decir lo siguiente. Este ángulo, este ángulo que coloqué, el ángulo alfa, si sabemos que esto es 30 y esto es 30, acá vamos a tener 60, 60. El complemento va a ser equivalente a 120, ¿no? Entonces la distancia DF va a ser equivalente al seno de 120, como la distancia B'D, que esa es la que necesito, B'D va a ser equivalente al seno de 30. ¿Y qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular esta distancia B'D, ¿sí? Esa es la distancia que yo necesito. Distancia B'D. ¿Para qué? Basta que yo tenga un lado, si nosotros vemos este triángulo B'DE, es un triángulo rectángulo, ¿no? Basta que tenga el ángulo y tenga un lado, yo puedo encontrar esta distancia BE y puedo encontrar la distancia DE, que esa es la que necesito, ¿no? Porque la distancia vertical o el desplazamiento vertical del punto B va a ser BD más DE. Y el desplazamiento horizontal del punto B va a ser B'E, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy buscando. Entonces, una vez que tengamos eso, voy a trabajar con el coseno de 60 de este ángulo. Va a ser equivalente a cateto adyacente B'E dividido entre la hipotenusa B'D. Y yo tengo ya el B'D y de acá saco esta distancia. Lo mismo, seno de 60 va a ser igual a cateto opuesto DE sobre hipotenusa B'D. Y voy a tener. Una vez que ya hemos encontrado estos valores, ahora sí puedo empezar a reemplazar. Y digo, el desplazamiento vertical, perdón, horizontal del punto B va a ser equivalente a la distancia P'E, ¿no? Y va a ser 0,4124. Y el desplazamiento vertical va a ser equivalente a BD más la distancia DE. Y va a ser 3,5715. Entonces tenemos el desplazamiento horizontal y vertical del punto B, posición inicial, acá va a estar, y la posición final va a estar acá. Lo que hicimos es una verificación en el programa SAP 2000 y vamos a tener lo siguiente. Y tengo que en horizontal es 0,4123. Acá está lo que hemos calculado. 0,4124, redondean directamente este punto. Es obviamente negativo porque lo que está haciendo es esto, ¿no? Yo voy a considerar, por ejemplo, este es el eje y del eje X estamos trabajando en este otro lado, ¿no? Por eso es negativo. Y de Y es 3,57. Si esta es la posición inicial, entonces está baja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una posición inicial. La posición inicial la voy a graficar acá. Esa es la posición inicial, la roja. Y antes de aplicado la carga y después de aplicado la carga, estaríamos hablando de que tenemos esta recta que lo voy a colocar de azul en este caso, ¿sí? Entonces, posición inicial y posición final después, obviamente, de aplicado la carga. Entonces, con esto hubiéramos concluido el ejemplo 217 del libro de Singer. Bueno, de la misma manera, podemos revisar este ejercicio 218, ¿no? Lo que hice es colocar, por ejemplo, todos los datos. Acá tengo el desplazamiento horizontal y el vertical. Y obviamente acá estaríamos mostrando, por ejemplo, la deformada, ¿no? Lo único que estoy haciendo es amplificar esta deformada y lo puedo amplificar aunque 200 veces, ¿no? Entonces, para que se pueda ver, en el programa SAP han visto que obviamente la deformada es bastante pequeña, ¿no? Ahí cae la azul es la posición inicial y la línea roja es la posición final. Si nosotros revisamos qué nos dice el problema 218, me dice que ahora vamos a tener es que es acero, ¿no? Nada más lo que me está cambiando es el módulo de elasticidad. Entonces, yo puedo agarrar esta planillita
y le puedo decir que tiene un módulo de elasticidad. Ambos son de acero. Y además me dice que el ángulo alfa es 45 y el ángulo tita es 30, ¿no? Alfa varía, entonces alfa vamos a tener 45, ¿no? Aplicando la misma carga y demás. Entonces las tensiones obviamente van a cambiar, va a ser AB 1793, BC menos 1464 nuevamente en compresión. Cálculo de deformaciones de AB va a ser 0,672, de BC es obviamente negativo 0,366. Posteriormente hago el mismo análisis hice el análisis de compatibilidad, que este ángulo, por ejemplo, alfa, va a pasar acá y este ángulo tita va a pasar acá, ¿no? Y estoy encontrando el ángulo beta, que es todo este lado, y el ángulo beta prima que para el trabajar con este triangulito B prima ED, ¿no? Y acá está todo el análisis que hemos hecho de la misma manera como el anterior ejemplo. Y decimos que el desplazamiento horizontal va a ser 0,08 milímetros y el vertical va a ser 0,871 milímetros, ¿no? Entonces, de la misma manera, acá nosotros tenemos la posición inicial y la posición final después de aplicado la carga. Entonces, la deformada es en sí la línea roja. De esta manera, también resolviendo con los mismos procedimientos, podemos encontrar el desplazamiento tanto horizontal y vertical del punto B. Sería equivalente al problema 218 del libro de Singer. Bueno, buenas noches.